Ya tenemos tiempo aquí viendo el libro de Colosenses. La hemos estado estudiando y bien sabemos que Pablo escribió esta carta cuando él estaba preso en Roma. Se la escribió a los colosenses para anular la herejía que se había levantado en Colosas. Un ataque directo contra la existencia de la iglesia. Y los maestros falsos en Colosas negaban la importancia de Cristo Jesús. Por eso ellos siempre querían mezclar algo más con el evangelio, literalmente diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no era suficiente. Ellos le daban prominencia, pero no preeminencia. No entendían o enseñaban que Jesús era supremo. Y hemos visto que, y lo vamos a repetir, Pablo era un prisionero en Roma. Vimos el corazón de Pablo como un sacerdote. Pablo luchaba por los colosenses y luchaba por ellos a través de oración en contra de Satanás, porque era Satanás que estaba atrás de todas estas ataques y divisiones que se venían en contra de la iglesia, de las doctrinas falsas, enseñanzas erróneas, tanto los maestros falsos que se habían levantado y atacaban la doctrina sana, tanto atacaban la autoridad de Pablo. Y entonces el propósito de la predicación de Pablo era para anunciar y predicar a Jesucristo. Se enfocaba en el Señor y lo que su palabra decía. No hacía historias o cuentos, no. Él enseñaba la verdad de la palabra de Dios, tanto el verdadero evangelio. Pablo deseaba que ellos crecieran, que maduraran, pero también se preocupaba por ellos y es la razón que oraba por ellos. Pero es a través de su enseñanza que él también tenía cuidado de ellos. Y les daba advertencias. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El versículo 8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilizas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, los maestros falsos que enseñaban con palabras persuasivas. Te querían convencer que ellos tienen o conocen, podemos decir, las cosas escondidas y profundas de Dios. Es lo que te vienen con esta idea. ¿Quieres conocer más de Dios? Te puedo enseñar. Mira, te traigo esta revista. Mira, tenemos un estudio bíblico en tu casa y vienen con una manera de querer entrar a tu hogar, a tu vida. Yo te digo, cuidado, peligro, porque ellos usan palabras persuasivas para engañar al creyente. Y qué curioso que ellos, yo siempre lo he dicho de esta manera, ellos quieren convertir a los convertidos, o sea, a los creyentes. Y yo digo, ¿por qué no salen a evangelizar? Te voy a decir por qué. Porque no tienen nada que ofrecer. No tienen la verdadera salvación. No conocen la verdadera salvación. No conocen al verdadero evangelio. Entonces, ¿qué pueden ofrecer? Ellos tienen que convertir al convertido. Y es más, ponte a pensar en lo que voy a decir aquí. La mayoría de las personas que le pertenecen a una secta en algún tiempo de sus vidas, fíjate, formaban parte de la iglesia cristiana. Ellos habían pertenecido a cierta denominación, a una u otra. Conocieron a Cristo, pero se los llevaron, los descarrilaron. Y es lo que Pablo aquí estaba combatiendo, orando por ellos para que no se fueran a convencer ideas humanas. Y uno tiene que preguntar, entonces, ¿qué hacen allá? ¿Cómo perdieron el camino? ¿Cómo fue posible creer una mentira? ¿Cómo es posible creer una doctrina errónea? Y la respuesta es esta, te voy a decir.
fueron engañados con palabras persuasivas. Estos cautivos creyeron una mentira, fueron engañados. Y es lo que pasa. Lo que pasa es que se les presenta una idea, una mentira, y escogen su propio razonamiento, ignorando las verdades de la palabra de Dios. Son impresionados con las filosofías y huecas sutilizas y dicen, ay sí, tienes razón, ¿sabes qué? Me suena bien, me parece que está, pero el problema es que no regresan a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice cuando se presentan doctrinas falsas? ¿Qué es la verdad de la palabra de Dios? Y fíjate, como no están cementados en las doctrinas de la fe cristiana, no le pusieron interés en las doctrinas esenciales de nuestra fe, entonces ellos fácilmente son llevados por los maestros falsos, las religiones falsas. Y cuando menos piensan ya son cautivos. No tienen paz, están confundidos, pero luego se van a aferrar de una mentira. Así que los maestros falsos, fíjate, ellos no salen a rescatar a los perdidos, pero más bien dicho a secuestrar a los conversos de las iglesias. Por eso se arriman. Por eso, vas ahí, y es un ataque. Van a hablar en contra de tu iglesia, van a hablar en contra de tu pastor, van a hablar en contra de la palabra, van a hablar en contra de lo que, proclamando que Cristo no es suficiente, que todavía te falta algo más para que puedas crecer, para que puedas, y todo eso es falso. Así que aquí nos vamos a enfocar en dos estudios. Mirad que nadie nos engañe, es el versículo 8 al 10. Y luego vosotros estáis completos en Cristo, versículo 11 al 15. No vamos a cumplir todo el estudio hoy noche, hay mucho que cubrir. Así que el primer punto, mirad que nadie nos engañe. El versículo 8 nos dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilizas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Contiene mucho este versículo. Comienza aquí, mirad, o lo podemos entender de esta manera: cuidado, fíjense, mantengan su mirada hacia afuera, mantengan su vista mirando constantemente hacia afuera. ¿Qué viene? ¿Qué es el ataque? Aquí el mandato es que estemos vigilantes, siempre manteniendo nuestros ojos abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y él verdaderamente desea descarrilarnos. ¿De qué? De la verdad. Así que tenemos que tener cuidado. Mirad que nadie os engañe, y esto significa tomar cautivo, secuestrar o seducir. Segunda de Timoteo 3:6 lo dice así: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces uno tiene problemas en su caminar con Cristo, no es fiel, no viene, comienza a desviarse poco a poquito, cae en pecado, y ahí viene el enemigo, ahí viene el maestro falso, ahí viene: ay, mira, si haces esto, te quieren descarrilar en vez de regresar a Cristo. Y tenemos que tener cuidado en esos momentos de debilidad. ¿Por qué? Que nadie nos engañe. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el verdadero evangelio? ¿De qué me estoy deteniendo? Muy bien sabemos que la palabra nos dice, si sabes lo que debes de hacer y no lo haces, ¿es qué? Es pecado. Es pecado. Entonces sabemos que Satanás, fíjate, trabaja a través de la gente. Gente que tiene falsas doctrinas que nos pueden descarrilar. Así que tenemos que tener cuidado y mantenernos alertos, vigilantes con los miembros de la iglesia, tanto
los maestros. ¿Quién son los maestros? ¿Qué están enseñando? ¿Están enseñando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O tienen sus propias ideas y quieren comenzar su propia iglesia? ¿O son de diferente fe? Hechos 20, 29 al 31 nos dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces vemos aquí, el enemigo viene y viene atrás de nosotros. Si estás débil en la fe, si estás pasando por dificultades, ten cuidado. Mantente alerta, regresa, pon tu vista en la palabra de Dios y en la enseñanza de doctrina sana. Porque las falsas enseñanzas entre los colosenses, fíjate, estaba marcada por un énfasis en filosofías y huecas sutilezas. La mayoría de ellas eran según las tradiciones de los hombres. Y recuerda, y fíjate lo que acabo de decir, tradiciones de los hombres. Esa es la religión. Tradiciones. Cuando pones tradiciones de hombres sobre la palabra de Dios, ya estás mal. Te has descarrilado. No estás creyendo la verdad. Y dice, por medio de filosofías. Y fíjate, la palabra filo es amor, sofías es sabiduría. Y aquí vemos que esta palabra viene de 2 palabras griegas, y filosofía literalmente quiere decir amar la sabiduría, amar el conocimiento. Por eso se hacen cabezones, porque tienen el gran amor. ¿Por qué? Por sabiduría. Estudian, pero no viven la vida. No hay una aplicación práctica de su vida. Y es lo que debe de haber. En nosotros como cristianos debemos de poder aplicar la palabra de Dios en toda circunstancia de nuestra vida. Los religiosos no hacen eso. Doctrinas falsas no hacen eso. De repente se inflan el ego. Tienen tanta sabiduría, disque sabiduría. Porque verdaderamente la sabiduría de Dios, fíjate, es aplicar la palabra de Dios en mi vida. Ahí está la verdadera sabiduría. Pero la sabiduría de los hombres es inflar yo sé esto y esto y que el otro, y te pueden pelear con la escritura, pero no viven la vida. Así que en aquellos tiempos, fíjate, cualquier sistema de pensamientos o disciplina moral se llamaba filosofía, pero trataba más con teorías, ¿no? A pensamientos de Dios y del mundo, el significado de la vida se ponía la filosofía. Era lo que era. Pensamientos, no, pero es que yo pienso esto de Dios y no que esto del mundo, la vida, ideas. Ellos trataban con la sabiduría humana tanto como en Romanos 1, 21 al 22 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrevecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí está el problema. Piensan que saben más que Dios. Piensan que saben más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces vemos todo sistema de filosofía humana lo lleva a uno a ruina. La razón es que el hombre, podemos decir, es el señor propio de su camino o de su conducta. Soy el capitán de mi barco y yo sé mi destinación. Yo sé dónde voy. Ok, allá tú. Yo mejor me prefiero seguir a Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjate, los herejes de Colosas no rechazaban el evangelio, pero le agregaban
su filosofía humana. Y luego los judíos también querían agregarle al evangelio las leyes mosaicas. No puedes ser salvo sin primero hacerte judío. Es falso. Los gnósticos querían agregarle el conocimiento de los misterios que aquellos decían que ellos mismos tenían. Entonces, en añadirle, entonces ya no es la verdad. El evangelio ya está, se cumplió. Acabamos de estudiar y ver que Cristo murió en la cruz. Y ahí terminó todo. Consumado es, dijo. Ya no le puedes poner más a esa obra. Pero en añadirle entonces ya no es la verdad, ya no es el verdadero evangelio. Y ya no tiene el poder para salvar, porque el poder de salvación, de acuerdo a Romanos 1:16, nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay nada más que le puedes poner al evangelio, porque Cristo ya cumplió. Amén. Entonces dice: y huecas sutilizas o vanas sutilizas. Y este término puede traducirse engaño, trampa. Es aquello que nos da una falsa impresión, ya sea por apariencia, afirmación o influencia. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque no toma raíz. Según de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para la verdad de ser salvos, fíjate. No recibieron la verdad. Pensaron: oh sí, esto, y añadiéndole más. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate, el mismo pecado endurece. ¿Qué endurece? El corazón. Entonces la palabra no puede penetrar, no puede tomar raíz, porque el mismo pecado nos detiene. Pero aquí el problema, fíjate, no es la sinceridad, porque te voy a decir, hay maestros falsos y son sinceros, muy sinceros, pero sinceramente están equivocados. Ese es el problema. O podemos decir engañados. Y fíjate que el texto aquí nos dice: según las tradiciones de los hombres. Entonces, los colosenses, esto es ataque que venía en contra de los colosenses, se podía promover, hacerse como tradicional en esa región o en esa iglesia, porque ahí es como se establecen las tradiciones, porque el hombre viene y le quiere añadir algo más y todos lo aceptan, y cuando menos piensas ya se hace una tradición, y es una tradición humana, no es de la palabra de Dios. Porque te voy a decir, las ideas de cada grupo tenía sus tradiciones personales, tanto los judíos, los filósofos griegos o los gnósticos. Pero el peligro de mezclarlas con la verdad, entonces es como se van a hacer nuevas tradiciones. Y es lo que ha pasado. Pienso en varias religiones que ponen las tradiciones de la iglesia sobre la palabra de Dios, porque es lo que han hecho. Es falso. Pablo los advirtió que las tradiciones de los hombres no tienen una autoridad nivelada a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, presenta el plan divino de Dios para salvar al hombre. Pero lastimosamente, el hombre siempre tiene sus propios planes y siempre le quiere añadir a la palabra de Dios. A veces
fuimos salvos de este mundo. Fuimos salvos de la religión. Fuimos creados en la religión. Y hay veces uno, ahí va, a través de sentimiento. No hay nada más que le podemos añadir. El tema del libro, estamos completos en Cristo. Nos tenemos que recordar, fíjate, si la tradición viene de parte de Cristo a través de los apóstoles, la palabra, esta es la verdadera enseñanza. Pero si su origen es del hombre, entonces es tradición humana y por eso es condenable. Mateo 15, 8 y 9 dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjate, increíble. Anota esa escritura, Mateo 15, 8 y 9, para que la leas y te pongas a meditar. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda enseñanza que no se encuentra en las escrituras no es de Cristo, sino es de los hombres. Y mucha de la religión que existe hoy en día no es de Dios, es del hombre. Y muchas veces es cultural, de la cultura, y no es bíblico. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ponte a pensar. Fíjate, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Esto fue lo que se me enseñó. Lo hago porque es lo que sé, y me da lástima que con mucha frecuencia es lo que pasa de uno u otros, podemos decir, tanto en la familia y hijos. Han recibido su religión y no sin examinando a la luz de la Biblia, a la palabra de Dios. Nunca toman el tiempo de examinar, de escudriñar la evidencia por su propia cuenta. Y ahí van en las tradiciones de hombres. Y luego es ofensivo cuando uno les trae a luz lo que la verdadera palabra de Dios dice. No, pero esta es mi religión. No, pero esta es mi tradición. No, pero es lo que cierta persona, líder de la iglesia, dice. ¿Pero lo has examinado a luz de la palabra de Dios? Te voy a decir, simplemente si uno es católico, mormón, testigo de Jehová o cualquier otra religión, es porque uno recibe lo que se le ha enseñado sin examinar, sin escudriñar la palabra de Dios. Conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimientos, principios elementales para entender del mundo y no según Cristo. Entonces podemos decir que los primeros pasos, ¿no?, se nos enseña en la escuela. El abecedario, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Pero es de filosofía, religión, judía o gentil. Los herejes presentaban estas cosas rudimentarias, podemos decir cosas de niños, como superiores al evangelio. Los rudimientos, la palabra del griego stoichia, no sé si se dice bien así, pero originalmente se refería a algo en una fila, una serie, y luego se desarrolló en varias connotaciones, se fue abriendo esta idea. Los básicos bloques de edificación físicos del mundo: aire, agua y fuego.
es como comenzó. Y luego la enseñanza básica de algún tema, tanto el judaísmo. Y luego el poder angelical detrás de los cuerpos celestiales o ángeles hostiles o la humanidad. Y fue creciendo y fue creciendo. Así que Pablo está diciendo, fíjate, que nadie nos engañe conforme a los rudimentos, los principios elementales del mundo. Hay cosas básicas que uno tiene que comprender. No te dejes ser llevado por las cosas tan sencillas. Porque la idea básica y común entre los judíos y los paganos era la idea de la causa y efecto. Muchos hoy en día lo van a entender de esta manera: karma, ¿no? Te recibes lo que te mereces. Vivimos bajo esta idea que recibimos lo que nos merecemos. Si somos buenos, vamos a recibir el bien, ¿no? Si eres malo, mereces recibir el mal. Pero Pablo está diciendo muy claro que no podemos vivir bajo estos tipos de pensamientos. Los jóvenes hoy en día lo dicen muy claro. Y se los voy a decir en inglés, por en caso de que ustedes los oigan en su hogar con sus hijos o los jóvenes alrededor de ustedes. Ellos van a decir, oh, good vibes, good vibes. Positive energy. ¿Qué están diciendo? En español viene siendo, oh, solo buenas vibras, ¿no? Energía positiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando tenía Face, hace ya tiempo que lo dejé porque ya me tenía hasta... Pero todo el tiempo no piden oración. Oh, mándame buenas vibras. No, send me good vibes. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde llega? Estas las ideas y las filosofías que comenzaron aún desde en estos tiempos. Y ellos piensan que es algo nuevo. No lo es. Y es cuando uno cae bajo este tipo de pensamientos que no le está dando lugar, fíjate, a la gracia de Dios, que es el favor inmerecido de Dios. No le está dando lugar a eso. Y aquí vemos la escritura nos dice, y no según Cristo. El problema con la filosofía humana o mundana es que define la verdad, ¿no? Define la verdad a través de los estándares humanos no revelados por Dios. Así que la revelación divina, el evangelio de Jesucristo, es lo único que nos trae salvación. Lo único. Ahora, si uno cree en términos humanos, o sea, el descubrimiento humano, no hay salvación. Pero la revelación divina del evangelio es lo que nos salvará. Entonces no podemos confiar en lo que el hombre nos ofrece. No. Esto solamente es según Cristo, lo que Él nos ofrece. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 9. Porque en Él, ¿en quién? En Él. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia no dice que Jesús es Dios. Yo leo aquí y creo que lo dice muy claro. Muy claro. Una declaración dramática y la llanura de la plenitud de la deidad de Jesús. Nos está diciendo en palabras sencillas que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Recuerda lo que Pablo ya nos dijo en Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y aquí uno puede preguntar, ¿toda plenitud? Y sí, claro, toda la plenitud. Toda la plenitud. Fíjate, la Reina Valera le dice en que Él habitase toda plenitud. Nueva Biblia Latinoamérica de hoy, en Él habitará toda la plenitud de la deidad. Nueva traducción viviente, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Cristo Jesús es Dios. Amén. Colosenses 2:9 y 10 ahora dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y a vosotros estáis completos ¿en quién? En Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que podemos entender, fíjate, estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Lo más cerca, y esto es importante, muy importante. Si te vas a llevar algo de aquí en esta noche, que sea esto. Lo más cerca que andas, que caminas con el Señor, lo más completos que estamos. Pero es cuando nos alejamos que sufrimos y nos falta algo. Y el algo es el Señor en nuestras vidas. Pero fíjate, muchos buscan llenarse con otras cosas. Y aquí es donde viene la gran batalla entre la carne y el espíritu. Porque el espíritu quiere arrimarse al Señor Jesús, pero la carne, perezosa, no se quiere levantar, no quiere hacer, estoy cansado, me molesta, hago pretextos, no es que tengo a los chiquillos, que me llegó visita. Uno tiene que proponer en su mente, yo voy a vivir para Cristo. No hay nada que me va a descarrilar porque ya estoy completo en Él. Pueden venir todas estas ideas falsas, pero son erróneas. No las voy a aceptar y no le voy a dar lugar a mi carne. Voy a proponer tanto en mi mente y en mi corazón, voy a seguir al Señor. Y nada me puede separar del amor de Cristo. Nada. Entonces, fíjate, para entender aquí, fuimos creados por Él para ser llenos solo por Él, o más bien dicho, estar completos en Cristo Jesús. Lo único que puede llegar el hueco de nuestro corazón es el Señor. Pero las personas lo quieren llenar con todo lo demás y no darle prioridad a Él. Y si lo vas a intentar llenar ese hueco con otras cosas, va a estar vacío. El regalo en la Navidad, ¿no? Ay, mira lo que le voy a comprar a mi hijo, este juguete. No, está más entretenido con la caja. Es lo mismo. Vas a estar más entretenido con la caja con lo que verdaderamente tienes en Cristo Jesús. Porque recuerda cómo comenzamos. Mirad. Ten cuidado. Abre los ojos. Fíjate. Pon atención. Fuimos creados para Él y ser llenos solo por Él. Entonces no hay que perder vista de esto. Fíjate, no podemos ser aquí en la iglesia de una manera y en la casa de otra manera. Y luego en el trabajo completamente diferentes y ni para mencionar cuando nos juntamos allá con los compas. Olvídate. Si estamos completos en Cristo Jesús, quiere decir que somos como Cristo en todo lugar, en toda situación. Amén. Ahora si regresamos, fíjate, regresamos al versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. Deidad. Pablo está declarando de que en el Hijo habita toda la plenitud de deidad absoluta. No era parte Dios o un Dios chiquito o un Dios con D minúscula. No era una criatura creada, no era un ángel, no era el hermano de Lucifer, como otras doctrinas enseñan, religiones. No eran simplemente rayos de la gloria de Dios que lo cubrieron a Jesús, iluminando su persona por algún tiempo. No, en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recuerda que las falsas enseñanzas que existían ahí en Colosas, ellos decían que solo habías recibido parte de la verdad, que todavía te faltaba algo. No estás completo. Te falta todavía para poder llegar. Los maestros falsos de Colosas negaban la importancia de Cristo Jesús. Por eso querían mezclarlo con algo más. Mezclar el evangelio con algo más. Literalmente diciendo que Jesús no era suficiente.
Una vez más, le daban prominencia, pero no preeminencia. No entendían o enseñaban que Jesús era supremo. Y había falsas enseñanzas en esos días que habían infiltrado a la iglesia. Y el peligro es que se podían recibir como enseñanzas dadas por tradición. Y una de estas enseñanzas, fíjate, se llama docetismo. Esta enseñanza proclamaba que Jesús no tuvo cuerpo humano. Él simplemente daba la apariencia de haber tenido un cuerpo humano. Fíjate, es lo que enseñaban. Y uno dice, ay, están pero bien. No. Hoy en día hay religiones que enseñan lo mismo. La otra falsa enseñanza era serintianismo. Decía que Jesús, el hombre, estaba separado y era distinto del Cristo espiritual. Es por esto que Pablo necesitaba poner en claro que toda la plenitud de la deidad estaba corporalmente en Jesús. Aún Juan también tuvo que enfrentar esta falsa enseñanza. Primera de Juan 4:2-3 dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Dios nació a través de la Virgen María. Se hizo carne, Dios en carne. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y hay muchas escrituras que nos demuestran que Jesús es deidad. Theotes es el término griego para deidad, que solamente es usada en esta parte del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús es la revelación llena y completa de Dios. Una vez más, Cristo no era solamente semejante a Dios, sino que Él era el verdadero Dios. Amén. Romanos, fíjate, 9:5 dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego Primera de Juan 5:20 nos dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en Él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Increíble. Y luego personas que quieren enseñar que Jesús nunca fue declarado ser Dios. ¿Cuántas escrituras acabamos de ver que dice que Él es Dios? Fíjate. Pensar que es un ángel, pensar que es creado, no tienen la doctrina correcta, no entienden. Ahora, según los herejes que existían en Colosas, el poder divino de Dios, fíjate, estaba repartido entre muchos intermediarios. Pero Pablo nos afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de deidad. Fíjate, Dios es un Dios celoso. No necesita ni a vírgenes, ni santitos, ni nada hacer milagros. Él es el Dios todopoderoso. Cristo está a la diestra de Dios el Padre. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Cristo es el
todo y en todos. Solo Dios puede ser esto. Colosenses 3:11 nos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo puede ser? Fíjate, ¿cómo puede ser el todo y en todos? Pues es Dios. Omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Dime cómo puedes comprender. ¿Cómo podemos comprender? La mente de Chicharo no nos permite entender eso. Pero así de grande es Dios. Sino que Cristo es el todo y en todos. Regresamos al versículo 10 y dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién? Con nosotros, el cristiano, ¿verdad? El creyente. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. No le puedo poner más énfasis en esto. El cristiano ha sido y continúa siendo lleno por Él y para Él. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, plenitud, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Traducción en lenguaje actual lo dice, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Fíjate, Dios quiere que vayamos a experimentar su plenitud. Llenos hasta toda la plenitud de Dios. Es una traducción más exacta. Pero ponte a pensar, ¿cómo podemos comprender un versículo tanto como este? Si Dios es tan grande que ni los cielos lo pueden contener. Pero aquí estamos tratando de entender su plenitud y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que es una imposibilidad poder llegar al límite de su plenitud o de su amor. Dios es tan grande. Pero este versículo, fíjate, creo que nos debe de traer verdaderamente a nosotros a nuestras rodillas, adorarlo. ¿Quién somos nosotros para poder comprender todo esto? Es una imposibilidad. Pero nos debe de tratar de entender, fíjate, nos debe de mover a tratar de entender una relación más profunda que podemos tener con Él. Porque Dios quiere que vayamos a experimentar su plenitud. Y una vez regresamos, eso de caminar, arrimarme más a Él, todavía voy a tener problemas. Pero si estoy lleno, completo de su plenitud, caminando en su poder, la carga no es pesada. Pero si me he alejado de Él y no estoy caminando con Él y sé lo que debo de hacer y no lo estoy haciendo, estoy en pecado, no voy a experimentar esta plenitud de Él. La vida va a ser mucho más complicada para nosotros. Si nos ponemos a pensar, a meditar, si toda la plenitud de Dios, fíjate, habita en Jesús y nosotros como creyentes estamos unidos a Él en una relación de fe, entonces nosotros
también estamos completos en Él. Ya estamos completos. Y todo esto nos ayuda. Cuando uno entiende esto, no es fácil llevado por enseñanzas falsas, por doctrina errónea, por maestros falsos que se arriman, que te quieren hacer cosquillas en los oídos, ¿no? Ay, pues se oye bien suave, ay, sí. No, pero la palabra nos habla que somos pecadores y en realidad si estás perdido en tus pecados, estás destituido de la gloria de Dios. Pero no podemos perder vista de la doctrina sana, de lo que la palabra de Dios nos dice. Si estamos completos en Él, no hay necesidad de andar correteando, irnos a falsas premisas o a atracciones presentadas por maestros falsos. ¿Cuántas veces lo he visto? Lo he experimentado. Personas como chapulines, ¿no? Andan brincando de aquí a allá, acá. Oh, que está el apóstol acá, que vino el profeta y que anda acá y que van a tener un concierto pero nunca toman raíz. Porque andan correteando por donde quiera. Cuando menos piensan, ya ni vienen. Porque se creyeron una doctrina falsa. Aquí vamos a parar por hoy. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio. Pero ¿qué nos podemos llevar de aquí? Primeramente, yo creo que mirad que nadie nos engañe. Tan importante, tan importante. Y te voy a decir esto aquí a este punto. Mirad que nadie nos engañe. Hay veces somos nosotros mismos que nos estamos engañando. Porque me siento así o me siento asá. Estamos haciendo decisiones como cristianos inmaduros a la base de sentimientos. Pero es que yo siento que no. No lo hagas. Detente de la verdad de la palabra de Dios. Primer punto de aplicación. No tenemos que buscar experiencias, corriendo de este servicio a otro en busca de las cosas más profundas de Dios, buscando el hablar en lenguas, ser tumbado en el espíritu, creer que vas a recibir esto o lo otro porque alguien te lo dijo. No, pero es que me dijeron. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2, hay que madurar, no andar correteando tras cosas elementarias. No vayas a creer que te falta algo más, diciendo que Jesús no es lo suficiente. Ya vimos, estamos completos. En el momento cuando nacimos de nuevo, nacimos completos. Y ya estamos completos en Cristo Jesús. Nada más es cuestión de caminar con Él, proponernos a servirlo, proponernos leer la palabra. Si nos hacemos perezosos y te has descarrilado, Señor, perdóname. Hablando con un hermano, le estaba recordando, 21 días corriditos seguidos. Puedes hacer hábitos buenos o puedes hacer hábitos malos. Si no estás leyendo tu palabra por 21 días, estás haciendo malos hábitos. Toma una decisión hoy día. Mirad, como vimos, mirad. ¿Cómo voy? Voy a proponer en mi mente, tanto en mi corazón, y voy a cumplir. Voy a leer mi palabra, voy a orar. Voy a hacer el tiempo para pasar con el Señor. Voy a llegar a los servicios, a los estudios. Hay que proponer. No dejar que nada nos vaya a descarrilar. Y ahí es donde uno se pone firme. Y ahí es donde va a madurar uno. Y ahí es cuando vas a animar a otros. Como la dieta, ¿no? De repente alguien se agarra y vamos a bajar peso. Ahí van todos, ¿no? Por un breve tiempo. No, vamos a caminar con el Señor de aquí en adelante para siempre. Amén. Amén.